Pastor Pepe en la red. En la clase de hoy vamos a estar caminando a través del libro de los jueces. El libro de los jueces es el libro que le sigue al libro de Josué. Y vamos a dividir la clase de hoy en varias partes. Primero vamos a dar información general acerca del libro de los jueces, un libro, un marco de referencia para que podamos ubicarnos mientras vamos leyendo y considerando el libro en sí. La otra cosa que queremos traer es, vamos a estar caminando a través del libro, los pasajes más relevantes y tratando también los períodos alrededor del libro de los jueces. Y cabe señalar que, primeramente, que el autor del libro de los jueces no se conoce con certeza, pero hay quienes consideran que Samuel posiblemente haya sido el que lo haya escrito, pero eso no se sabe con certeza. Se ubica el tiempo de escritura del libro entre los años 1086 a 1035 a.C. El libro fue dirigido a la nación de Israel y fue con el propósito de hacer un relato de la historia de Israel luego de la conquista de la tierra prometida. Y entonces hace un relato también de las consecuencias de las decisiones, malas decisiones que conllevaron a pecado y a la rebelión de Israel, pese a que Dios les había provisto de líderes, tanto políticos o espirituales. La palabra clave de este libro es la apostasía. La apostasía no es otra cosa que rebelión. Divorcio es otra palabra para definir apostasía. Así que vemos cómo se va deteriorando la nación, cómo hay liberación al final. Hay tres nombres hebreos que se le adjudican al libro de los jueces. El primer nombre es liberadores, porque más de 50 veces aparece en el libro de los jueces la palabra liberadores o liberador. La segunda palabra es salvador. Cada uno de los jueces fue salvador del pueblo de Israel cuando estaba en un momento de cautiverio, en un momento de esclavitud, o en un momento que estaba bajo la opresión de otro líder, de un rey de alguna de las otras naciones. El lapso de tiempo del libro de jueces y aún del periodo de los jueces es alrededor de unos 300 años. Y el escenario, el lugar donde se desarrolla la historia es en Canaán, en la tierra prometida. Vemos a través del libro de jueces un ciclo vicioso al cual cuando nosotros lo consideramos y escudriñamos y hacemos una autorreflexión, nosotros no estamos exentos de caer en ese ciclo vicioso tampoco. Y es el ciclo vicioso de estar sirviéndole al Señor, luego caer en el pecado, luego caer en la esclavitud por causa del pecado, luego caer en arrepentimiento cuando descubrimos las consecuencias del pecado y del estado de opresión. Vemos que Dios tiene misericordia levantando a un juez que los va a liberar y salvar, y vuelve otra vez el ciclo a repetirse una y otra vez. Y eso es el libro de jueces, esencialmente, como lo vamos a estar viendo. Para darles un poco de marco histórico de lo que estaba ocurriendo, les voy a pedir por favor, y dicho sea de paso, les voy a pedir que abran sus Biblias, traigan sus Biblias, utilicen útiles para tomar notas. En la descripción de este video vamos a estar poniendo unas hojas de trabajo para que ustedes puedan guiarse bien alrededor de esta lección de hoy.
Pero vamos específicamente al capítulo 2 del libro de Jueces, porque en la narración del libro ocurre como un paréntesis histórico de lo que estaba ocurriendo, y partiendo de eso vamos a ver en dónde se encontraba la nación de Israel una vez había entrado a la tierra prometida. Vamos a verlo en el capítulo 2 de Jueces, versículo 6. Vemos que se nos dice que ya Josué había despedido al pueblo. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Recuérdense que la tierra prometida le había asignado ciertos territorios de la tierra prometida a ciertas tribus, a las tribus, ¿verdad? Y entonces en este momento los hijos de Israel ya se habían ido cada uno a poseer esa tierra que le había sido dada a heredad. Dice en el versículo 7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de vida de Josué. Pero ocurre algo en el versículo 8. Murió Josué, hijo de Nun. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Recordemos que la generación que salió de Egipto murió en Egipto. La siguiente generación, exceptuando Josué y Caleb, fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Esa generación que entraron a la tierra prometida, se nos dice aquí en el versículo 10 que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que era una generación totalmente nueva. Y fíjate lo que ocurre. Y aquí vamos a ver el patrón, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 13. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Así que esas son las consecuencias de haber abandonado a Jehová e irse en pos de otros dioses que cayeron en esclavitud. Luego, lo que ocurría era que, versículo 16, y Jehová levantó jueces para que los librase de sus manos. Versículo 17, pero tampoco escuchaban a esos jueces. Versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. O sea, el patrón era el pueblo pecaba, caía en esclavitud, el pueblo gemía delante de Dios, Dios era movido a misericordia, nombraba a un juez, y se volvió esto en un ciclo vicioso. Y vemos aquí cómo yo sé que es un ciclo vicioso. Primero, que lo vamos a ver a través de todo el libro, pero en el verso 19 dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Luego vemos aquí: por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Verdad? Estamos hablando aquí de que esas naciones pusieron a prueba a Israel cuánto ellos temían a Jehová. Y Jehová permitió eso en su soberanía,
¿verdad? En su plan perfecto y en su celo, porque es un Dios santo, Dios permitió que las demás naciones estuvieran oprimiendo a Israel, pero era como una manera de probar a Israel. Así que vemos aquí, vamos ahora a ver en el capítulo 1 del libro de Jueces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El pueblo se ve sin líder porque Josué muere. Así que Israel consulta a Jehová y pregunta en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 del libro de Jueces: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Versículo 2, y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Versículo 4, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y habla de cómo Judá venció a Adonibesec, a 70 reyes, dice que les cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Recogían las migajas dentro de su mesa, como yo hice, así que me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces vemos después los versículos 8 a 10 como la conquista, como Judá conquistó a Jerusalén y a Hebrón. Pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre más tarde en el capítulo 1 de Jueces, y vamos a verlo en el versículo 19 específicamente. Jehová estaba con Judá, quien los arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Cuál fue el error aquí? Que no eliminaron completamente. Hubo una obediencia incompleta aquí, realmente. Jehová les había dado instrucciones, había puesto en sus manos a todos, ¿verdad? Entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, ¿verdad? A todas esas naciones se las entregó en su mano, para que ellos fueran a poseer la tierra, para que ellos fueran a conquistar, para que ellos fueran a vencer. Jehová le había entregado en la mano a ellos. Pero ellos vencieron parcialmente, porque dejaron parte de esas naciones, o naciones completas, en la tierra prometida. Así que vemos aquí el peligro. Eso nos plantea una situación de que en capítulo 1 los cananeos se quedan en la tierra. Y el peligro de racionalizar a Dios y a sus mandamientos, haciendo compromisos espirituales. En otras palabras, cuando Dios da unas órdenes y unas directrices específicas, nosotros tenemos que seguirlas, tenemos que ser obedientes. Y no podemos estar racionalizando. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Esto no es para tanto. No, pero no importa. No, ¿verdad? Nuestra mente nos hace ese juego. Y podemos terminar comprometiendo la verdad. Haciendo compromisos espirituales. Y en parte de esto era porque había falta de fervor. Recuérdense que habíamos dicho, señalado en el capítulo 2, ¿verdad? Que esa generación no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel.
Así que no había falta de fervor. Cuando tú no conoces algo, cuando tú no puedes apreciar. Imagínate que tú estás en un lugar de empleo y de repente tú llevas muchos años en ese lugar de empleo, de repente cambia una administración que no conoce tu desempeño a través de los años, pues va a haber una inestabilidad en esos lugares de empleo. Bueno, eso traduciéndolo en estos días, pues lo mismo ocurrió aquí. Ese pueblo no conocía al Señor, y como no conocía al Señor, no podía tener fervor por quien era Dios. Pero también encima de eso, el otro agravante era que ellos iban tras su beneficio personal. Y fíjense lo que ocurre. Vamos a ver, se nos menciona que en el capítulo 1, verso 24, dice, habla de que se enviaron José, la casa de José había puesto espías en Betel para reconocer esa tierra. Y dice que los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y está hablando allí, le está haciendo un ofrecimiento: enséñanos la entrada a la ciudad y vamos a tener contigo misericordia. Y el hombre les mostró la entrada de la ciudad, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero entonces dejaron ir a ese hombre con toda la familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, enemigos. Edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Luego habla en el versículo 27, la tribu de Manasés, que tampoco arrojó a los de Betel, a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero el versículo 28 establece aquí lo que yo decía de el beneficio personal. No había fervor e iban tras su beneficio personal. Verso 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. En otras palabras, Israel se vio que que había herido, ¿verdad?, a espada, y todo, estaba ganando batallas y todo eso. Y cuando se vio fuerte, se empezó a confiar en sus propias fuerzas. Le impuesto a los cananeos. Entonces no arrojó. Se vieron que estaban teniendo ganancia de los cananeos y que los cananeos estaban pagándoles tributo. Y no los quitó, no los arrojó. Eso está interesante. Verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrión, ni a los que habitaban en Naalán, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. También le impusieron tributos. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acos, en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Verso 23. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y el amorreo persistió en habitar, versículo 35, en el monte de Erez, en Ajalón, en Salbín. Pero cuando la casa de Josué cobró fuerzas, lo hizo tributario, otra vez, tras su beneficio económico.
Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hasta arriba. Así que vemos, resumiendo el capítulo 1, los cananeos se quedan en la tierra. El pueblo de Israel empieza a racionalizar a Dios y a sus mandamientos, sus instrucciones, entrando en un compromiso espiritual. El pueblo de Israel estaba, esos pueblos que Dios les había puesto en su mano, por la falta de fervor y por un deseo de beneficio personal. Ahora vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Describimos esa generación incrédula, ¿verdad? Les había dicho que Josué había muerto, de que era una generación que era una nueva generación que no conocía a Jehová, ni lo que había hecho Jehová por Israel. Y les describí el tema de lo que es el ciclo vicioso. Y resumiendo ese ciclo vicioso es pecado, esclavitud, arrepentimiento y libertad. Y lo vemos en los versículos del 11 al 23. Pecado, esclavitud, arrepentimiento, salvación, libertad. Cuando vemos aquí en los versículos, en el versículo 3, ¿verdad? Nos habla de que en el capítulo 2 el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, reclamándole por qué no fueron obedientes, por qué hicieron pactos con los moradores de la tierra. Ustedes no han atendido mi voz. Versículo 3. Yo también les digo, yo no los voy a echar delante de ustedes, sino que ellos serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando habla en inglés, habla de que sus enemigos serán, aquí dicen, serán como azotes y tropiezo, serán como espinas y como serpiente. En otras palabras, sus adversarios van a ser adversarios y van a ser como trampa. Sus dioses van a ser como trampa. Van a estar entrampados por la idolatría de los dioses de esas naciones, porque no conocían al Señor. Entonces, pero sí conocían a los Baales y a las imágenes de Acera. Capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. De regreso al versículo 10, al capítulo 2, verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Cada generación se corrompía más que sus padres. Ese ciclo vicioso de pecado, esclavitud, arrepentimiento y salvación. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería llevar a cabo en su plan? Primeramente, en los versículos, en capítulo 3, versos 2 y 4, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Así que vemos en el capítulo 3, verso 2, que el plan de Dios era enseñarles a guerrear, conocer la guerra. Pero también continúa, dice, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés.
Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Dios permitió todo esto para examinar sus corazones. Así que en el plan de Dios estaba enseñarles a ellos a guerrear, y Dios examinar sus corazones. Ahora, en versículo 5 vemos que los hijos de Israel habitaban entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El plan del hombre es cohabitar con el enemigo. Y versículo 6, tomar a sus hijas por mujeres, dar sus hijas a los hijos de ellos, y servir a sus dioses. El plan del hombre es cometer adulterio espiritual, cohabitar con el enemigo y cometer adulterio espiritual. Mientras que Dios desea enseñarnos a guerrear, a estar en la guerra, mientras que Él examina los corazones. Vamos a ver ahora los ciclos viciosos, los períodos en el libro de los jueces. Y vamos a considerarlo, vamos a verlo en Jueces capítulo 3, versos 7 al 8. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Así que, ¿cuál es el estado de Israel? Aquí es un estado de cautiverio bajo el líder de Mesopotamia, y fueron cautivos de Mesopotamia por 8 años. Luego, en el versículo 9 del capítulo 3, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel era sobrino de Caleb. ¿Recuerdan en el libro, cuando estábamos en el Pentateuco, ¿verdad? Cuando Moisés manda a espías, quienes únicos dieron un mensaje de esperanza y de fe en Dios y creyeron a Dios, fueron Josué y Caleb. Otoniel, sobrino de Caleb. Así que vemos aquí: hicieron lo malo ante Jehová, la ira de Jehová se encendió y los vendió en manos del rey de Mesopotamia. Así que pecado, esclavitud, arrepentimiento, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y salvación. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, a Otoniel. Vamos a ver ahora en el versículo 12 del capítulo 3. Versículo 12 del capítulo 3, que dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Así que, otra vez, el proceso, el ciclo vicioso de pecado, esclavitud, ¿verdad? Los moabitas, los amonitas, los amalecitas pusieron en cautividad, y luego, versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Arrepentimiento.
Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. A fines de cuentas, Ahod mató a Eglón, ¿verdad? Y entonces vemos que en el versículo 12, el estado de Israel fue otra vez de cautiverio de los amonitas, amalecitas y moabitas por un periodo de 18 años. Pero en los versículos 12 al 30 fueron liberados por Ahod. Y entonces Ahod estuvo, dice que versículo 30, allí fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. O sea que Israel permaneció libre por 80 años. Luego vemos en el versículo 31, un pasaje, un versiculito bastante corto, dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos en una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Verdad? No se determina por cuánto tiempo fueron cautivos o por cuánto tiempo fueron liberados, pero dice que Israel volvió a ser cautivo de los filisteos y fueron liberados por Sangar. Luego en el capítulo 4, en versos 1 y 3, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel que hicieron, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Así que fueron cautivos de los cananeos por unos 20 años. Y entonces luego, ¿a quién los hijos de Israel, verso 3, clamaron a Jehová porque aquel tenía 95 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años? ¿Y qué pasó? Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y entonces Débora, profetisa, que fue jueza, que estaba gobernando en ese momento. Y cabe señalar que fue la primera mujer jueza que se menciona aquí, pero vemos el mismo patrón: pecado, esclavitud, clamor a Dios en arrepentimiento y salvación, esta vez por una mujer, Débora. Fíjense una cosa que cabe señalar, y es importante, el liderazgo de Débora. Ella envió a llamar a Barak y ella le da instrucciones de juntar a su gente en el monte Tabor y tomar 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y entonces dice: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón y Sísara. Verso 9: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada, porque Barak le dijo: si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo yo no iré. Como que se medio acobardó, ¿verdad? Pero ella le dijo: sí, yo voy a ir contigo, pero tú no vas a recibir el crédito aquí. Tú no vas a saber, la gloria no va a ser tuya. Porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Así que vemos aquí el liderazgo de Débora, el gran valor de Débora. Vemos también
la flexibilidad, si pudiéramos llamarla, porque ella pudo haberle dicho, mira, si tú no vas, yo voy a llamar a otra persona, pero ella le dijo, no, yo voy a ir contigo, pero tú no vas a recibir el crédito. Y luego vemos aquí el versículo 14 del capítulo 4. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y todo esto continúa y fueron liberados. Fueron liberados. Y vemos aquí como Dios utilizó el liderazgo de Débora, una mujer, pero también vemos como Débora reconoció a Dios en medio de todo esto, cuando lo vemos en capítulo 5, en una profecía, una poesía profética, en todo el capítulo 5. Una profecía que realmente pues les animo a que lo lean con calma, porque es realmente muy hermosa. De manera que vemos que en ese periodo en que Israel fue liberado por Débora, fue un periodo de liberación de 40 años. Luego en el capítulo 6, versos del 1 al 6, ¿qué pasó? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. ¿Quiénes subían contra Israel? Subían los madianitas, los de Madián. Subían los amalecitas, los de Amalec. Pero dice, los hijos del oriente contra ellos. Los árabes. Subían los árabes contra ellos. Así que Israel fue otra vez en cautiverio por 7 años de los madianitas, amalecitas y los árabes. Pero aquí, ¿verdad? Luego vemos que Israel se empobrecía en gran manera. Versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y fíjense una cosa, que eso es una condición humana. Eso es no solamente Israel, eso nos pasa a todos nosotros. Cuando nos vemos en aprieto, entonces que vamos a mirar arriba, vamos a mirar al Señor. Entonces vamos a arrepentirnos, o más bien como un tipo de remordimiento, ¿verdad? Si las cosas hubieran sido. Pero cuando entonces se nos arreglan las cosas, cuando Dios tiene misericordia, volvemos a caer en el mismo ciclo vicioso. Y fíjense, y vemos aquí que Dios levanta, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel, verso 11, de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón fue el hombre que Dios usó para derrotar a los madianitas. Y Israel, y todo eso transcurre hasta el final del capítulo 8 del libro de Jueces, donde Israel goza de una liberación
gobernando Gedeón por 40 años. Luego vemos en el capítulo 9, versos del 1 al 57, ocurre que un hombre llamado Abimelech comienza a sembrar los primeros cimientos en el corazón con la idea de: ¿no te parece que es demasiado tener 70 jueces en lugar de un rey? Y es la primera vez que se menciona eso. Fíjense, lo vamos a ver. Capítulo 9, verso 2. ¿Qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y vemos aquí como poco a poco dice que hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que les siguieron. Entonces se juntaron en la casa de Bilo, versículo 6, y eligieron a Abimelech. Y vemos cómo eso transcurrió hasta todo el versículo 57, en que Abimelech, el pueblo fue oprimido por Abimelech por 3 años. Ahora en el capítulo 10, versos 1 y 2, vemos: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Así que Tola, juez, estuvo 23 años. Y luego, el versículo 3, tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Luego el versículo 6, ¿qué ocurrió de vuelta? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, pecado, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron, pecado. Versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón, esclavitud. Versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y todo eso, toda esa confesión de arrepentimiento se extiende hasta el versículo 18, arrepentimiento. Y luego el versículo 6, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y entonces, versículo 29,
el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregareis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Salvación. Y entonces vemos que en el versículo 7 del capítulo 12, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Así que Israel fue cautivo de los amonitas por 18 años, y Jefté galaadita, juez, reinó, juzgó a Israel por 6 años. En lugar de decir reinó, porque no había rey en Israel, deberíamos decir que gobernó. Y el sistema de gobierno era un sistema de jueces. Y me corrijo allí, porque en realidad es que gobernó, juzgó a Israel por 6 años. Luego, en el capítulo 12, verso 8, después de Jefté, juzgó a Israel Isbán de Belén por 7 años. Versículo 11, después de él, de Isbán, juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Versículo 13, después de él, de Elón, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Y juzgó a Israel 8 años. Vamos al capítulo 13. ¿Qué ocurrió aquí? Versículo 1. Los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y entonces, aquí comienza una historia de un hombre que Dios levantó, pero también Dios permite a través de las Escrituras que nosotros veamos sus debilidades y su condición de sentido de autosuficiencia, y cómo él cayó ante la tentación y cómo eso trajo consecuencias. No estamos hablando de más nadie, sino de Sansón. Y todos conocemos a Sansón porque Sansón es uno de los personajes bíblicos que más se ha parodiado en los medios públicos masivos, por Hollywood, en las comedias. Yo me recuerdo una comedia de Chespirito que hizo una parodia de Sansón. Pero vemos aquí que el origen único de Sansón, que fue bendecido por Jehová, fue traído tras un clamor a Jehová y fue llamado Nazareo, separado para Dios. Y una de las instrucciones era que su cabeza nunca iba a conocer navaja, iba a tener pelo largo. Y entonces Dios, la fuerza, la fortaleza física de Sansón realmente no era de Sansón, era que Dios estaba con él en todo tiempo. Así que vemos el origen, vemos también las malas decisiones de Sansón por sus amigos y por sus amores, porque él fue tentado por una mujer hermosa, pero que era filistea. Vemos también la respuesta de Sansón al Espíritu de Dios, que busca la restauración, porque el pecado de Sansón y realmente la confesión de Sansón a Dalila del secreto tras su fuerza, lo conllevó a una traición. Sansón fue traicionado, fue debilitado, le fue removido los ojos, pero Dios fue fiel
Y Sansón clamó a Dios. Y aún sin ojos, Sansón, llega un momento que Sansón, le fue dicho, estaba tras un edificio, ¿verdad? Donde estaban muchos filisteos. Y él le dice a uno, llévame a donde están las columnas de este edificio, cuando Sansón había recuperado sus fuerzas. Y entonces dice Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Estoy leyendo específicamente en Jueces capítulo 16 versos 30 y 31. De manera que Israel fue cautivo de los filisteos por 40 años en el capítulo 13. Pero no es hasta el final del capítulo 16 que vemos la liberación por medio de Sansón. Y Sansón juzgó por 20 años, ¿verdad? Y con esto pues hemos visto los distintos periodos, el ciclo vicioso que ocurre a través de todo el libro de Jueces, de pecado, esclavitud, arrepentimiento y salvación o liberación. Vamos a los capítulos 17 y 18 del libro de Jueces, donde habla de un hombre llamado Micaía del monte de Efraín, que le confiesa a su madre que él fue que le había robado las 1100 piezas de plata que su madre había maldecido. Su madre, al devolverle las 1100 piezas de plata, ella le bendice y empieza a dedicar el dinero a Jehová para hacer una imagen tallada y una de fundición. Y así ella cae en idolatría. Entonces, con parte de la plata se fabricaban ídolos y Micaía los colocaba en su casa, donde también instalaba un efod y terafines y nombraba sacerdotes a uno de sus hijos, aunque no tenía autoridad de nombrar sacerdotes. Luego pasa un hombre de Belén, que era un levita, y Micaía lo contrata para ser su sacerdote personal, diciendo que Dios lo iba a prosperar, mostrando la corrupción y la confusión espiritual. Vemos aquí varias cosas en lo que tiene que ver con la profanación del culto. Primeramente, todo es basado en el control personal. Micaía se corrompió con la avaricia, se corrompió con las 100,000 piezas de plata. Se corrompió con la idolatría, los elementos de la adoración de acuerdo a mi gusto. Él hizo todos los elementos de acuerdo a su conveniencia, hasta nombró a su hijo sacerdote, sin tener autoridad para ello. Y luego contrata a un sacerdote, a un levita de Belén, para que fuera su sacerdote personal. O sea que el lugar de adoración era basado en el control mío, los elementos de adoración de acuerdo a mis gustos, y el sacerdocio es para mi uso. Y eso nos trae, eso levanta una reflexión importante hoy día en la iglesia. Hoy día, con el tema a nombre de la llamada contextualización cultural. La iglesia lamentablemente ha caído en un sistema de darle mayor importancia a la forma, a cómo hacer las cosas, y no al diseño de Dios, ni al corazón detrás de lo que es la adoración al Señor. Y esto es exactamente aquí. Porque fíjate una cosa, que cuando el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, estamos adorando al Señor, estamos practicando, ¿verdad? Es un culto, es un sacerdocio
de frutos de labios que confiesan el nombre de Cristo Jesús. El sacrificio vivo es un oficio sacerdotal que estamos entregándole a Cristo Jesús, exaltando el nombre de Cristo. Pero si nosotros vamos a usar algo que Dios diseñó para acomodarlo a nuestros propios gustos, pudiéramos caer muy bien en la autoidolatría, o sea, en uno adularse a uno mismo, uno hace las cosas porque me gustan hacerlos así, porque así es como lo he hecho siempre, porque la cultura así lo aprendí, y no porque Dios es digno de toda gloria y toda alabanza. Y Él estableció un patrón, y Él estableció un orden perfecto que hemos de seguirlo. Los capítulos 19 al 21 narran la historia de un levita que va en busca de su concubina porque había tomado una mujer concubina. Esa mujer le había sido infiel y se había ido hasta la casa de su padre. Este hombre levita va a buscarla y tras reconciliarse, ellos viajan de regreso y deciden pasar la noche en Gabá, una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y allí unos hombres perversos rodearon la casa donde ellos se estaban hospedando y abusan brutalmente de la concubina durante toda la noche y le causan la muerte. Y el levita, indignado, corta el cuerpo de la mujer en 12 partes y las envía a las tribus de Israel para denunciar el crimen y provocar una respuesta nacional. En el capítulo 20 dice que las tribus de Israel están horrorizadas, que nunca habían visto un crimen de tal magnitud, y le exigen a la tribu de Benjamín que entregue a los culpables de Gabá. Y Benjamín se niega y defiende a esos criminales. Y eso conllevó a una guerra entre los hermanos, entre las distintas tribus. Y tras varias batallas sangrientas, Benjamín fue derrotado, donde casi todos los hombres de la tribu de Benjamín fueron matados, mujeres y niños. Y solamente sobrevivieron 600 hombres. Y luego el capítulo 21 habla de cómo las tribus de Israel se lamentan por la casi extensión de un hermano de ellos, de Benjamín, y buscan cómo evitar que desaparezcan. Y primero atacan a Jabes de Galaad y entregan a las mujeres sobrevivientes a los benjamitas. Luego permiten que los benjamitas rapten a las mujeres de Silo durante una festividad, y así la tribu de Benjamín logra sobrevivir, aunque la solución fue tan moralmente problemática. Ellos realmente sobrevivieron. El libro concluye con una frase que fue repetida una y otra vez. Y quiero que tomen nota de estos pasajes. Dice, Jueces capítulo 17, verso 6. Luego, Jueces capítulo 18, verso 1. Luego, Jueces capítulo 19, verso 1. Y finalmente, el último versículo del libro de Jueces, Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es, había una condición de una anarquía y un caos social en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos aquí cómo Dios trata con Israel y cómo Dios trata ante una generación totalmente depravada,
totalmente, realmente contaminada, realmente rebelde contra Dios, vemos cómo nosotros también podemos caer en ese ciclo vicioso de pecado, esclavitud, arrepentimiento y liberación. Y cómo el apóstol Pablo nos dice una y otra vez la importancia de que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y nosotros delante del Señor, nuestro carácter, nosotros, esto levanta una reflexión importante en nuestra vida, porque el carácter de Cristo Jesús, nosotros podemos aparentar espiritualidad ante los ojos de los hombres, pero cuando realmente estamos apartados de Dios, cuando hay realmente una rebeldía contra Dios, porque nos creemos autosuficientes, ese carácter nuestro que tanto vemos, que tanto otros emulan o quieren emular o admiran, va a sufrir grietas. Y entonces eso nos va a llevar, nos lleva, Dios lo permite muchas veces para que nosotros miremos arriba y realmente pongamos toda nuestra dependencia de Dios completamente. En nuestra próxima clase vamos a tratar el libro de Ruth. Y vamos a ver cómo el libro de Ruth es una historia que representa a una mujer gentil que se convierte en uno de los antepasados de Cristo Jesús. No se lo pierda. Pastor Pepe